Muy buenos días. Es así, en las últimas horas se ha conocido oficialmente, desde el gobierno de la provincia de Córdoba han decidido de alguna manera penar económicamente a aquellos familiares o adultos responsables de los alumnos que, efectivamente se compruebe que están realizando amenazas en las escuelas y de hecho puede llegar a ser retroactiva para aquellos que sí ya están imputados. Por eso estamos aquí con Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad, a quien agradecemos por recibirnos y que nos comente, Juan Pablo, cuáles son los alcances de la medida, que empieza a regir desde ahora, ¿no? Bueno, me parece que es importante remarcar que después del trágico hecho en Santa Fe, en San Cristóbal, que tiene una persona, el autor del hecho imputado y un compañero imputado por formar parte de esta comunidad del crimen real, pero esto sucedió en Santa Fe, nosotros advertimos con el resto de los ministros, y en particular en Córdoba con el ministro de Educación, que podía darse un efecto contagio no de semejante magnitud y esperemos que no suceda en ninguna parte del país una situación similar a esa, pero sí podía haber un efecto contagio. Lamentablemente fue bastante peor de lo que podíamos prever. Hoy toda la Argentina está reportando casos en todos los distritos, desde el pueblo más chico hasta la ciudad más grande, reportando clase de hechos de menores que van a clases y en sus baños colocan estas amenazas de tiroteos. En Córdoba tenemos 26 imputados menores, imputados por el delito de amenazas calificadas en función del anonimato, porque tienen que entender los menores que van a los colegios que esto no es una travesura, esto no es una picardía, esto no es ser más piola del curso, esto es un delito tipificado en el Código Penal, pero nosotros avanzamos un poco más. Hablé el martes con el ministro Cocochone para ir en el mismo sentido que estaba yendo Santa Fe y ayer firmé una resolución en la cual nosotros vamos a partir de ahora también, a tal cual lo contempla nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, hay un bien jurídico que se protegido que claramente se ha alterado, hay un daño patrimonial que es claramente cuantificado, se puede cuantificar y van a ser responsables por esto. Acá no es cuestión de poner multas, sino simplemente de apelar a un concepto que es la responsabilidad patrimonial resarcitoria por aquellos procedimientos que son muy grandes en todo el país, lo pueden ver ustedes, y que generan un gasto del Estado que no tienen por qué ser pagados por el impuesto de todos, y habiendo identificado a las personas, sus padres, tal cual lo manifiesta el Código Civil, deberán ser responsables por lo que ocasionen los gastos que se deriven de este tipo de procedimientos. Mariano Antonio, el ministro ya los escucha, mientras tanto le consulto también de si se habla ya de algún importe, si ya tienen tipificado el importe que puede llegar a costar cada operativo, ¿no? Bueno, a diferencia de lo que hizo Santa Fe, nosotros estamos pidiendo al Ministerio Público Fiscal los primeros sumarios, por supuesto, preservando la identidad de los menores y en resguardo de ellos, identificando a los progenitores y viendo, porque cada caso es distinto, no es lo mismo un caso en capital, en donde rápidamente se puede acudir, que en un caso en el interior, en que haya que mandar unidades especiales, porque cada una de estas circunstancias, por más que uno intuya a priori que es simplemente esto, lo que alguien creyó que era una travesura pero que es un delito, a nosotros nos implica actuar con mucha fuerza policial, mucho recurso humano, mucho recurso tecnológico, independientemente de lo no tangible, ¿no? El daño que produce en una sociedad educativa y en la zozobra y el estupor que produce en la comunidad educativa, porque ningún docente quiere dar clase en esta circunstancia. Los alumnos también, por supuesto, son víctimas de esta situación, porque hemos visto afortunadamente en Córdoba y en el país cómo los propios alumnos han sido reactivos a esta situación, subiendo videos en contra de este tipo de actuación y llamando y concientizando a sus propios compañeros, pero como digo siempre, son los padres, la familia, el primer núcleo de contención social que tienen que tener estos menores. Los escucha el ministro Mariano Antonio. Ministro, ¿cómo le va? Mariana Verón. Ayer charlábamos también con una funcionaria de Santa Fe que van bastante en línea, la Ciudad de Buenos Aires también. Lo que me pregunto particularmente es si ustedes creen que con penas, en este caso monetarias para las familias, pueden atacar al fondo del problema o son más bien, salidas que encuentran para una situación en particular, pero que el problema de fondo es mucho más amplio y donde se necesita más una intervención quizás del Ministerio de Educación, de Desarrollo Social, de otras áreas, para no convertir a los chicos en delincuentes, estigmatizarlos, cuando la temática parecería ir por otro lado?
No, no, Mariana, bajo ningún punto de vista nosotros vamos a buscar estigmatizar esto, y yo tengo la absoluta convicción, el gobierno de la provincia de Córdoba tiene la absoluta convicción de que esto va más allá de la cuestión punitiva o una sanción de índole económica. Acá hay una cuestión de fondo que está basada en los valores familiares, en una sociedad. Yo soy ministro de Seguridad hace casi dos años y medio, y soy un ministro que está de manera permanente, se lo pueden decir su cronista en Córdoba, de manera permanente en la calle. La semana pasada encabecé un operativo, un allanamiento de una nota que ustedes sacaron en este canal ayer, de la fiscal de menores, la doctora Escaglia, en donde un menor de 13 años integraba la comunidad TCC, la de esta comunidad del crimen real, y es un hecho mucho más grave y que excede absolutamente lo que es la materia de seguridad, y tener una actitud pública o una sanción económica. Claramente esto nos interpela como sociedad, qué nos está pasando, a dónde se han ido los valores. Nosotros vemos que la familia está mucho más... Veo que están mucho más preocupados en ver cómo llegan a darle de alimentar a sus hijos y llegar a fin de mes con los alimentos, que en poder estar atentos a qué hacen con el teléfono celular. Me parece que esto es clave y es importante entender, como dice usted, que esto es integral. No es de un Ministerio de Seguridad, tampoco es solamente de un Ministerio de Educación. Creo que es una situación mucho más grave. Me preguntaba qué pasa si se encuentra con una familia que no puede pagar esa multa monetaria, que no sé de cuánto será, en función de que son operativos importantes quizás, pero lo más probable es que se encuentren con esa realidad, con familias que no van a poder afrontar ese gasto. A ver, insisto con esto, nosotros no pretendemos una multa, y nosotros pretendemos que no sea toda la sociedad que tienen que pagar por una desatención probablemente familiar, que también excede lo familiar. Tampoco, yo soy un ministro que siempre planteo lo mismo, no podemos pretender que un patrullero o un hombre vestido, una mujer vestido de azul en la calle eduque a nuestros hijos o a los hijos de todos, con lo cual me parece que es una situación integral mucho más grave. A mí me parece que lo que nosotros claramente tenemos que hacer es aplicar este tipo de sanciones o este tipo de medidas, pero ir al fondo de la cuestión, si no nos vamos a quedar absolutamente a mitad de camino. En eso coincido plenamente con su diagnóstico. Esto es algo que tenemos que atacar desde la política de fondo, preguntarnos por qué hemos llegado a esta situación, qué es lo que nos ha hecho llegar a esta situación y cómo entre todos vamos a salir de esta situación. Ministro, le agradecemos muchísimo este contacto. Hasta cualquier momento. Gracias, Beto, por supuesto.